La presión es una fuerza debida entre el área sobre la que actúa. La presión es igual a fuerza sobre superficie. Es una fórmula que ustedes saben de hace mucho, ¿verdad? Nos interesa la fuerza que produce la presión en un fluido y que actúa sobre las paredes de los contenedores. De esa manera nosotros vamos a ver si el contenedor le va a dar el cuero o no le va a dar el cuero mantener el fluido adentro, ¿no es cierto? No vaya a ser que vos cargas un fluido y revienta todo por el costado. Si la presión es uniforme sobre toda el área de interés, la fuerza es presión por área. O sea, se mantiene constante. Si es que la superficie, estamos considerando una superficie horizontal, ¿verdad? A una cierta profundidad. Si la presión varía sobre la superficie, deben utilizarse otros métodos para calcular. Entonces, voy a borrar el pizarrón, vamos a mostrar algunas cositas. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve un poquitito. Bueno, si nosotros tenemos vamos a suponer un recipiente que está con un líquido, y dentro del recipiente voy a poner en perspectiva una superficie, y vamos a decir que esa superficie es una superficie horizontal, o sea, paralelo a la superficie del líquido, ¿no es cierto? Evidentemente, cada partícula tiene un peso, ¿verdad? Cada partícula, y además el líquido que está por encima está ejerciendo una cierta fuerza alrededor de esta superficie, parejo, ¿verdad? Evidentemente, si yo quiero hacer algún cálculo sobre esta superficie en cuestión, yo puedo trazar el centroide, encontrar el centroide de esa superficie, ¿verdad? Y suponer que ahí está la fuerza debido al fluido que está por encima. Entonces, aquí yo puedo decir que la presión en todos los puntos de esta superficie es la misma. Presión es igual a fuerza sobre superficie, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que la presión es constante en toda esa superficie. ¿Por qué? Porque es horizontal. Pero si yo tengo un recipiente donde la superficie en cuestión está inclinada, ustedes se darán cuenta que en cada punto de esta superficie la presión es diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque cada punto está a diferentes alturas con respecto a la línea, con respecto al nivel del agua. Entonces, sabemos que presión es igual a gamma por H, por otro lado. Y los puntos que estoy considerando tienen diferente altura. Por lo tanto, va a tener diferente presión. Entonces, aquí, encontrar el centroide ya no me va a determinar, ya no va a ser este punto del centroide donde va a estar considerada la fuerza. Acuérdense que la fuerza siempre es perpendicular al área. Siempre es perpendicular al área. Acá también va a ser perpendicular al área, pero ¿en dónde va a estar la fuerza? Eso es lo que vamos a encontrar. Eso es nuestro propósito ahora. Fuerzas sobre superficies. Tenemos que saber determinar dónde se aplica esa fuerza. Evidentemente la fuerza hay en todos los puntos, pero por la estática vamos a decir que podemos considerar un centro, suponer que en el centro de gravedad o en el centroide, y vamos a ver dónde mismo va a estar esa fuerza, esa resultante de todas las fuerzas. Entonces, vamos a mirar nuestro apunte, vamos a leer juntos, yo les voy a ir explicando
le voy a ir explicando paso por paso, con mucha tranquilidad, y en un ratito vamos a liquidar todo esto. Estudiaremos las fuerzas que producen la presión en un fluido y que actúan sobre las paredes de los contenedores. Si la presión es uniforme sobre toda el área de interés, la fuerza solo sería presión por área. Si la presión varía sobre la superficie, deben utilizarse otros métodos para valorar dicha variación antes de calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre aquella superficie. También debe localizarse la fuerza resultante. Dicho lugar se denomina centro de presión. Entonces, si la superficie no es horizontal, si la superficie es inclinada, la fuerza que va a ser perpendicular a esa área se llama centro de presión. Ahí va a estar la resultante, en el centro de presión. Remember, centro de presión. Todo fluido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie de interés. Según la definición de presión igual a fuerza sobre área y fuerzas igual a presión por área, aplicamos estas ecuaciones en forma directa, solo si la presión es uniforme sobre toda el área de interés. Cuando un líquido ejerce presión sobre una superficie plana y horizontal. Muy bien. En otros casos, como cuando la superficie de interés es vertical o inclinada o curva, se debe tomar en cuenta la variación de la presión con la profundidad. Mostraremos ahora métodos de cálculo de la fuerza resultante sobre la superficie y la ubicación del centro de presión en que se supone que va a actuar dicha fuerza, con el objeto de calcular el efecto de las fuerzas distribuidas. Evidentemente, yo tengo que saber dónde está el centro de presión, porque ahí supuestamente va a estar la resultante de las fuerzas, la resultante de todas las fuerzas debido a la presión. En la siguiente figura se muestra un tambor cilíndrico que contiene aceite y agua. En el fondo la presión es uniforme en toda el área, porque está en un plano horizontal, en un fluido en reposo. Para calcular la fuerza utilizaremos presión por área, ¿no es cierto? Vemos que al costado también hay un tambor, así dijimos, un tambor troncocónico. Ese tambor troncocónico tiene las mismas sustancias, aceite y agua, con la misma profundidad y el mismo fondo. Por más que sea troncocónico, tiene el mismo diámetro, la misma superficie. Por lo tanto, la presión en el fondo van a ser iguales en el cilindro y en el tronco de cono. Muy bien. Si se fijan en la página siguiente, hay un ejercicio referente a ese tambor. Si el tambor de la figura está abierto a la atmósfera, en su parte superior se calcula la fuerza que actúa sobre el fondo. La fuerza va a ser presión por área. Primero calculamos la presión en el fondo. La presión B, dice, va a ser igual a la presión atmosférica más gamma del aceite por 2,4 más gamma del agua por 1,5. Esa va a ser la presión en el fondo. Entonces, la presión en B, que es el fondo, va a ser 0 en el nivel del agua, a la altura del agua. ¿Por qué? Porque en el límite, en el agua, en la superficie del líquido, la presión manométrica es 0. Así vimos la clase pasada. Entonces, sumando gamma por H más gamma por H de los dos, vamos a tener que la presión en el fondo es 35,9 kilonewton por metro cuadrado. Sabemos que el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4 y finalmente la fuerza va a ser
la presión por el área. La presión, que es la que calculamos, y el área, que también 707. Me sale una presión de, una fuerza de 253 kilonewton. Observación. La fuerza sobre el fondo del tronco de cono sería el mismo valor que para el cilindro. Esto ya vimos nosotros la paradoja de Pascal el otro día. Ahora sí, vamos a ver una pared rectangular y vamos a ver una pared rectangular vertical. El ejercicio está todo resuelto, por eso quiero que me sigan, pero para eso voy a pararme otra vez y voy a poner acá tenemos el líquido y este sería el muro o represa. Ahí está. Tenemos una altura H del líquido, ¿no es cierto? La figura muestra la distribución de la presión sobre un muro vertical. Este muro vertical, si ustedes se dan cuenta, para comprender mejor, voy a dibujar más o menos en perspectiva ahí el muro de contención. Supuestamente este es así, más o menos. Bueno, lo dibujé esto más o menos en perspectiva para tener una idea de que este muro es en este caso, un rectángulo. ¿Se ve bien la imagen o le pongo en el otro canal? En el otro, profe, mejor. Puede cambiar, bueno. Se ve bien, Bueno. Ahí está. Bueno, muy bien. Ustedes se dan cuenta que la presión sobre el líquido, aquí la presión es cero, presión manométrica, ¿verdad? Presión manométrica es cero. ¿Por qué? Porque es la presión atmosférica. A medida que me voy hacia el fondo, la presión varía según gamma por H. Entonces voy a dibujar acá la ley de variación de la presión. Es de primer grado porque H es la variable y la variable está a la primer potencia. Entonces sería una línea recta, ¿no es cierto? Y le voy a dibujar acá una línea inclinada. La presión va variando a medida que me voy al fondo, a medida que me voy hacia el fondo, la presión crece y la presión es máxima en el fondo. Es máxima en el fondo. Muy bien. Entonces podemos decir que la fuerza resultante, estamos hablando de fuerza resultante, va a ser igual a la presión promedio por área. Porque decíamos nosotros, fuerza resultante es presión por área. Pero eso era cuando la superficie era horizontal dentro de un líquido. Entonces, la presión es la misma en todos los puntos. Sin embargo, acá el área es vertical. Entonces voy a tomar la presión promedio. Y ustedes, si se fijan, la presión promedio va a estar a una altura, va a ser la presión promedio, va a estar a una altura H sobre 2. ¿No es cierto? Ahí va a estar la presión promedio, el valor medio de la presión. Acá es 0 y acá es máximo. El valor medio va a estar acá. Muy sencillo. Muy bien. Entonces vamos a poner nuestra fórmula. Voy a poner acá presión promedio. ¿A qué va a ser igual? A gamma por H sobre 2.
gamma por H sobre 2, siendo el líquido agua en este caso, ¿verdad? Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a presión promedio, que es gamma por H sobre 2, por el área. Y el área es la altura total por el ancho total. O sea, la pared mojada, se suele decir. La parte mojada. A la derecha tenemos un problema referente a este ejercicio. En la figura anterior dice, el fluido es gasolina. Vamos a suponer que es gasolina. Entonces, SG es igual a 0,68. Y su profundidad total es de 12 pies. Voy a borrar y voy a... H es igual a 12 pies. Correcto. La pared tiene 40 pies de ancho. Ancho, 40 pies. Calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la pared y la ubicación del centro de presión. Muy bien. Vamos a ver ahora muy bien. Acá, en este ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que de H sobre 2 para abajo hay más presión que de H sobre 2 para arriba. Entonces, evidentemente, en la parte inferior, en la parte de abajo, va a haber mayor fuerza. Va a haber mayor fuerza. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Dónde va a estar ubicado la fuerza resultante? Y ustedes recuerdan en centroides. El centroide de un triángulo está a 1/3 de la altura. A 1/3. Entonces, si este es mi triángulo, yo voy a dividir en 3. 1, 2, 3. Y aquí va a estar ubicado la fuerza resultante. En el centroide del triángulo. En el centroide del triángulo. Muy bien. Entonces, con ese criterio, vamos a hacer el ejercicio que ustedes ya tienen todo resuelto, ¿verdad? Dice, el primer paso, la fuerza resultante es gamma por H sobre 2. Se encuentra el valor de gamma y se encuentra el valor del área. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a 122.000 libras fuerza. El centro de presión está a la distancia H sobre 3. H sobre 3. Ustedes recuerdan bien la parte de resistencia de materiales cuando estudiaron centroides, centro de gravedad, centroides, de áreas y de volúmenes. ¿Recuerdan? Y tenían una tabla de diferentes figuras. ¿Recuerdan? Las tablas de diferentes figuras. Sí, Profe, resistencia. en mecánica racional lo que dimos. Sí, ahí. Eso dieron en mecánica racional. O sea, en la tabla El tenemos. centroide de un cuadrado está en el centro. Sí. De un círculo está en el centro. De un semicírculo está sobre un eje a una cierta altura. Esta no recuerdo yo, hay que mirar la tabla. De un cuarto de círculo hay que mirar la tabla, ¿verdad? De un triángulo a 1/3. ¿Recuerdan ustedes la tabla esa que tenían? Sí, profe, yo creo que tengo todavía. Sí, profe. En el Bill Johnson. Sí, porque la materia que dijiste todavía no tuvimos, resistencia a materiales. Bueno, perfecto. Muy bien. Sí, ya van a tener después, a lo mejor tienen conmigo otra vez, porque yo en este momento estoy dando resistencia para
la americana. Posiblemente Bueno. tengamos contigo. Bueno, ok. Entonces, yendo otra vez a lo nuestro. Vamos a poner los valores, encontramos h sobre 3, la altura total dividido 3, y ahí la fuerza FR actúa perpendicular a la pared en el centro de presión que coincide con el centroide del triángulo. Entonces, voy a hacer un dibujo más o menos en perspectiva para que ustedes tengan una idea mejor. No necesitan copiar nada, el ejercicio está todo resuelto ahí. Está todo resuelto. Vamos a suponer que esto es así. Bueno. Y el agua llega hasta esta superficie. El agua. Entonces, el área en cuestión de la compuerta de este muro, digamos, es esta. Esta es la superficie, ¿verdad? Evidentemente va a estar en la línea eje de simetría y va a estar a 1/3. Aquí va a estar la fuerza resultante de todas las fuercitas a diferentes alturas dentro del fluido. Yo puedo considerar que aquí está la fuerza resultante, a 1/3. ¿Ven? A 1/3. Se ubican en el espacio, ¿verdad? Sí, profe. Se entiende muy bien. Sí, profe. Perfecto. El tema es que hay que tener un sentido espacial. Entonces, la fuerza resultante está en el centroide de este triángulo. Pero este triángulo es un triángulo virtual. No existe ese triángulo. Lo que existe es esto. La pared donde el fluido choca, empuja. ¿Y dónde es lo que empuja? ¿Dónde está la resultante de todas las fuerzas que empujan? Aquí. Aquí está la resultante de todas las fuerzas que empujan. ¿Ok? Excelente, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, ahora que ya le entendemos mejor, vamos al ejercicio donde tenemos una pared inclinada. Una pared inclinada. Miren un poquito en el ejercicio. Voy a cambiar otra vez la pantalla. Dice, la figura muestra una presa o represa, llámenle como quieran, de 30,5 metros de ancho, que contiene agua con una profundidad de 8 metros. 8 metros de altura del agua. La cortina está inclinada 60 grados, la cortina, bueno, la pared, vamos a decir, el muro, 60 grados. Calcule la magnitud de la fuerza resultante y la localización del centro de presión. Primer paso. Para conocer el área se debe calcular el área mojada. O sea, la longitud inclinada por el ancho. La longitud inclinada por el ancho. Entonces, H es igual a L por seno de tita. L es igual a H sobre seno de tita es igual a 9,24 metros. 9,24. Ya no es más 8 metros de altura. Porque así decía el ejercicio, 8 metros de altura. Ahora es 9,24 la longitud inclinada.
Entonces el área va a ser esa longitud inclinada por el ancho. Me da 281 metros cuadrados. La fuerza resultante va a ser o sea, presión promedio. Y la presión promedio es gamma por H sobre 2. Esa es la presión promedio, debido a la altura, a la mitad de la altura total. Entonces la fuerza resultante va a ser presión promedio por área. La presión promedio es 9,8, que es gamma, por 8 sobre 2, que es la altura sobre 2, por 281, que es el área, me da 11.000 kilonewton. Esa es la fuerza resultante. Paso 2. El centro de presión estará a H sobre 3, o sea, 8 tercios metros en dirección vertical, 2,67 metros vertical. Pero si se mide sobre la cara, sería L sobre 3, o sea, 9,24 dividido 3. Y eso sería desde el fondo. La fuerza resultante actúa en el centro de presión perpendicular a la pared. Fíjense el dibujo. El dibujo tiene que hablar. La fuerza resultante está perpendicular al área mojada. ¿Ven qué fácil que es todo esto? Qué fácil que es todo esto, ¿eh? ¿Qué le parece? Está lindo. Está bueno. Le pregunto una cosa. ¿Ustedes recuerdan, ya vieron ustedes en mecánica, momento de inercia? Momento lo que dimos. Pero momento de inercia no. No. Y continuamos con ese déficit. Continuamos con ese déficit. Hace como 10 años yo quise ya corregir esto y no se puede corregir. Bueno, vamos a tener que dar una clase, por lo menos unas horas. Yo les voy a dar en forma extra todo lo que sea momento de inercia para poder entender ciertos problemas de mecánica de fluido. Porque lo legal sería primero resistencia de materiales y después mecánica de fluido. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, El próximo semestre creo que tenemos resistencia a materiales. Sí, pero tiene que ser primero eso y después esto. Primero tiene que ser eso. Bueno, vamos a mirar ahora el siguiente ejercicio que está en el apunte. Tenemos un recipiente, un tanque, donde hay una pequeña compuerta. Una pequeña compuerta que tiene unas bisagras en la parte de arriba. Ahí en el dibujo en perspectiva, ustedes se van a dar cuenta que la compuerta mide B por H, ¿no es cierto? B por H. Vamos más a lo práctico, vamos a lo práctico. Primero vamos a entender el problema y después vamos a resolver. Primero vamos a entender. Ahí está. Yo tengo mi tanque, tiene esta forma. Y acá está el líquido. Y aquí hay una compuerta. ¿Está? Y esta compuerta tiene dos bisagras. ¿Saben lo que es la bisagra? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, acá hay todo líquido. ¿Me están viendo todo, va? Acá hay líquido. Sí, profe. Cada punto tiene diferente presión, diferente altura. Entonces, este líquido que está acá adentro
va a empujar esta compuerta como para tratar de abrir. ¿Se dan cuenta? Va a empujar como para tratar de abrir. Entonces, yo quiero saber con qué fuerza se está tratando de abrir. Y tiene que estar, por aquí tiene que estar la fuerza resultante. ¿Dónde? En el centro de presión. Centro de presión, no en el centroide del rectángulo. El centroide es fácil, porque yo tengo un rectángulo y el centroide o centro de gravedad está ahí. Ahí está. Pero la fuerza resultante no va a estar en este punto, va a estar más abajo. ¿Por qué? Porque hay más presión, cuanto más abajo, más presión. ¿Se dan cuenta la utilidad que tiene esto? Voy a dibujar más grande. Ahí está. ¿Se entiende este dibujo? Sí, profe. Entiende. Bueno, la fuerza resultante está aquí. Ah, qué bien. Entonces yo le voy a poner acá le voy a poner un pasador. Un pasador para que este amarrado acá y este que le empuje y no puede abrir porque está amarrado acá. Y cuando yo quiero abrir, estiro hacia abajo. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve? Se entiende. Sí, se entiende, profe. ¿Y de qué material va a ser este? Acá tengo el centro. Entonces, sumatoria de momento con respecto a C tiene que ser 0. Fuerza resultante por esta distancia. Distancia 1. Y la fuerza al corte por distancia 2. El sentido contrario para que la sumatoria de momentos sea 0. Y ahí voy a determinar qué material tengo que poner acá para que soporte esta fuerza resultante. Porque si acá le pongo un alfiler le pongo acá, o un escarbadiente le pongo acá, el escarbadiente se va al diablo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, yo lo que quiero que entiendan el concepto. Entonces, cuando conocemos el concepto, resolvemos el problema mucho más fácil. Bueno, ok. Y así vamos a ir explicando siempre todos los fenómenos. Así vamos a ir explicando. Dice, el triángulo, la compuerta es H por B, B por H. Muy bien. Entonces, el ángulo es 60 grados. El tanque ilustrado contiene aceite. En su parte inclinada de 60 grados se coloca una compuerta rectangular con dimensiones B 4 pies y H 2 pies. El centroide de la compuerta está a 5 pies de la superficie. Fíjense, H centroide. Del centro del área de la compuerta. A 5 pies de la superficie. Calcular la fuerza resultante y la ubicación. Entonces, para calcular la fuerza resultante y la ubicación, primero vamos a calcular
la altura del centroide en forma inclinada. Y vamos a tener HC es igual a LC por seno de tita. LC, la altura, o sea, la altura inclinada, vamos a decir, la distancia inclinada, LC, va a ser igual a HC sobre seno de tita, me sale 5,77. El área de la compuerta es B por H, 8. La fuerza resultante es gamma por HC, o sea, presión promedio. La presión promedio es gamma por HC. HC, gamma por HC es la presión promedio, por el área. Y ahí me sale un valor de la fuerza resultante, me sale 2.270. 2.270 me sale la fuerza resultante. Y ahora viene eso que le acabo de decir, momento de inercia. Momento de inercia. Y para eso voy a dibujar un poquitito en el pizarrón. Voy a dibujar un poquitito. Esto ya se entiende. Pero ahora vienen unos conceptos que ustedes todavía no tienen en su cabeza, que es momento de inercia. Acá dice, el momento de inercia del rectángulo es B por H al cubo sobre 12. Correcto. Y me dice que LP es igual a LC más momento de inercia sobre LC por área. Bueno, esta fórmula se refiere a la ubicación del centro de presión, o sea, la distancia LP. Fíjense en el dibujo LP. LP es la distancia desde la superficie en forma inclinada hasta donde está la fuerza resultante. Y la fuerza resultante es una fuerza perpendicular a la compuerta. Perpendicular a la compuerta. Como ven ustedes, está un poquito más abajo que el centroide de la compuerta. Así sería, aquí sería el centroide, ahí está, esa es la compuerta. Este es el centroide. Profe, ese sería LC, ¿verdad? De compuerta. Este sería HC. Ah, Y de aquí para allá, LC. LC. gracias. Y de aquí para allá, LP. ¿Estamos? Y este sería el centro de presión. El centro de presión. Ese sería, ¿no es cierto? Bueno, acá interviene, en esta fórmula para calcular LP, interviene la inercia. La inercia de la compuerta. Y de paso ya vamos a ir conociéndole algunas cositas referentes al momento de inercia. Nosotros vimos, o sea, ustedes vieron en mecánica racional lo que era momento de una fuerza. El momento de una fuerza con respecto a un punto o con respecto a un eje es la tendencia a girar. La tendencia a girar, ¿no es cierto? Ese era el momento de una fuerza. Tendencia a girar. Y aquí era igual fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Ese era el momento. Momento de una fuerza. ¿No es cierto? La distancia siempre era perpendicular a la fuerza o a la dirección de la fuerza. Ahora, momento de inercia. Peñate por aquí. ¿Qué es lo que es el momento de inercia? Es la tendencia a quedarse en la posición que está, a no moverse, a no cambiar de posición, a no cambiar de velocidad, a no cambiar de sentido, a no cambiar nada.
a quedarse como está. Esa es la inercia, a no cambiar. Entonces, ustedes seguramente cuando se van en el auto manejando a 120 kilómetros, 150 kilómetros por hora y le sale una vaca, aprieta el freno para no chocar por la vaca. ¿Y qué es lo que dicen? La gran flauta me hizo perder la inercia. Ahora ya saben de qué se trata la inercia. A no cambiar esa velocidad que ustedes traían. A no cambiar, a no modificar, a seguir como está. ¿Está claro? Entonces, acá yo tengo la compuerta. Esta compuerta se puede mover en esta posición como se puede mover en esta posición. Así no se va a mover porque está la bisagra acá arriba. En esta posición, así no se va a poder mover, pero así se puede mover. La inercia. Entonces, este se puede mover. ¿Cuánto vale? Momento de inercia de esa área. Ya vamos a ver después. Por lo menos ahora ya sabemos en qué consiste el momento de inercia. A no cambiar de posición, a no cambiar de velocidad, a no cambiar nada. ¿Está clarito? Clarísimo, profe. Sí, profe, súper claro. Excelente. Ya vamos a entender mejor después, cuando veamos algunas cosas más interesantes. Bueno, el ejercicio está ahí a merced de ustedes. Es cuestión de echarle un vistazo. Vamos a ver lo que es en la siguiente página, porque ahí está explicado todo los procedimientos que hay que hacer para resolver este problema, que es sumamente sencillito. Vamos a la siguiente página. Carga piezométrica, dice. Carga piezométrica. Carga piezométrica. ¿Encontraron? Sí, profe. Carga piezométrica. Un ratito se me movió mi coso. ¿Cómo hago? Socorro. Se me fue. ¿Qué pasó, profe? Volver. Se me movió acá mi cosa. Un ratito. Ahí está. Demasiado sensible, pues ahí te mueves nomás y ya se mueve cualquier cosa. Qué pucha. Bueno, ahí donde dice carga piezométrica, tenemos dos figuras, dos dibujos, ¿no es cierto? El primer dibujo tenemos un tanque, pero un tanque cerrado, donde encima del líquido hay un gas que tiene una cierta presión, Y tenemos una compuerta en la misma forma que hemos visto de este ejercicio ahí, sencillito. Entonces, ¿cómo yo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a saber la fuerza resultante? Y la ubicación, por supuesto. La ubicación tiene que estar en el centro de presión. ¿Y dónde va a estar el centro de presión? De la chore. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos. Esa presión del gas o del vapor que hay ahí arriba, lo voy a convertir en el mismo líquido que tengo, pero que tenga una cierta altura. O sea que esa altura HA, ¿verdad? Gamma por HA del mismo líquido, gamma por HA, tiene que ser igual a la presión del gas que está dentro del otro dibujo. Entonces, una vez que tenga la altura
equivalente para la presión que tengo en el dibujo de la izquierda. Voy a hacer un trabajo virtual en el dibujo de la derecha y voy a suponer que tengo una mayor altura y que esa altura por el gamma del líquido es equivalente a la presión del gas. Entonces, cuando tengo esa altura equivalente, ya puedo hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo mismo, exactamente igual al ejercicio anterior. ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el compromiso es, tenemos ir a un ratito, 20 minutos le va a llevar leer, interpretar, hacer el dibujo y captar la onda, captar todo estos ejercicios. Ya está, este ya es el último. Opama. En la clase que viene ya vamos a dar flotación de cuerpos que flotan arriba o que flotan dentro del agua tipo submarino o cuerpos que se hunden. Ya vamos a ver el principio de Arquímedes, vamos a ver un montón de cosas más importantes ya, pero vamos a entender a fondo los conceptos generales, lo que yo quiero que entiendan. Entonces los problemas, todo un ejercicio que venga van a saber resolver. La próxima semana rendimos, ¿verdad? Sí, un problemita fácil le voy a poner y después vamos a seguir, ¿eh? Vamos a meterle con todo para que se den cuenta quién enseña mejor, ¿eh? Dale, profe. Excelente, profe. Ya está, ya. Ya está, ya va. Y resistencia a materiales también la misma cosa. Le espero conmigo, ¿eh?